Buenos días, soy Alejandro López y ante todo quería darles las gracias por su interés en esta presentación que se titula De Alemania a Haití, Identidad racial y el proyecto político de Heinrich von Kleist. Antes de comenzar, un apunte biográfico que es relevante para esta presentación es que aunque Kleist ha pasado a la historia como uno de los autores, bueno, primero como el pionero de los relatos cortos del género de la novela en lengua alemana, y segundo, como un autor marcadamente germánico, hasta el punto de que se ha llegado a argumentar que era demasiado alemán para ser tenido en cuenta en el extranjero y no se le ha recuperado hasta ya ha entrado el siglo XX fuera de Alemania. Bien, pues pese a esto, de sus 8 relatos, solo uno está ambientado realmente en Alemania. El resto todos suceden en Centro Europa, dos de ellos, y los demás o bien en países del Mediterráneo, principalmente Italia, o bien, como en el caso que nos ocupa, en América. En concreto, hay dos de sus relatos que están ambientados en el continente americano. El primero de ellos es El terremoto de Chile, que fue publicado en 1807 y que inaugura la primera fase, digamos, de Kleist como autor narrativo. El otro, Los esponsales de Santo Domingo, que es del que nos vamos a ocupar hoy, fue publicado en 1811, que fue precisamente el año en el que Kleist se quitó la vida. Esto lo convierte en el último de sus relatos, o en uno de los últimos, porque publicó varios el mismo año. El dato es relevante porque lo que implica es que aunque entre el terremoto de Chile y los esponsales de Santo Domingo apenas hay 4 años, esos 4 años son toda la trayectoria de Kleist como autor narrativo. Puede parecer poco tiempo, pero es que en realidad, como vamos a exponer a continuación, los cambios históricos y políticos en su época y el gran compromiso que Kleist tenía con la defensa de Alemania y con el proyecto político de una Alemania unida hacen que fuese una producción muy acelerada, que tuviese una evolución, digamos, más rápida de lo que cabría esperar. En cualquier caso, al analizar las diferencias entre los dos relatos americanos de Kleist, pues tenemos que tener en cuenta toda esa trayectoria. Bien, dicho esto, yo me voy a centrar en el relato de los esponsales de Santo Domingo. Y en concreto, el objetivo principal de esta presentación es el de analizar la instrumentalización de las diferencias raciales entre sus personajes. Para eso voy a tener en cuenta tanto la caracterización que Kleist hace de los dos bandos del conflicto, que son los colonos blancos franceses y los esclavos negros, como la dicotomía entre identidad y percepción raciales que operan en el relato. La historia está enmarcada en plena revolución haitiana. Congo Joango, que es uno de los muchos esclavos que se había levantado en armas contra los antiguos señores coloniales, abandona Puerto Príncipe para asistir al general de Salins. Entonces deja a cargo de su casa a una anciana, Babecán, y su hija Tony, ambas mestizas. Las dos mujeres tienen una misión que es entregar a cualquier blanco que llame a su puerta, porque las tropas de Congo Joango tienen órdenes de asesinarlos a todos. Sin embargo, bueno, todo cambia cuando Tony conoce a Gustav, que es un suizo que está trabajando para los franceses en el momento en que se levanta la revolución, y ahora lo que está intentando es encontrar una forma de poner a salvo a su familia. Los dos se conocen, se enamoran y entonces la muchacha se ve obligada a replantearse su lealtad e incluso su identidad como negra, porque ponerse del lado de los europeos equivale a traicionar a los suyos. Desde el comienzo del relato, el único criterio para distinguir a los miembros de un bando y a los del otro es el color de la piel. Las primeras líneas, de hecho, las que sirven para contextualizar el momento en el que transcurre la acción, hablan de la revolución haitiana como el tiempo en el que los negros mataban a los blancos. Gustav, por otro lado, cuando llega a casa de Babecán y llama para pedir ayuda, pese a tener a la mujer delante, le pregunta si es blanca o negra para saber si puede fiarse o no de ella. El caso de Tony, como mestiza e hija de europeo, supone desde el principio una amenaza para ese sistema, digamos, binomial entre blancos y negros. Cuando Gustav la conoce, al principio sospecha de ella precisamente porque se cuenta entre el bando de los negros, pero al mismo tiempo se siente atraída por su belleza y porque detecta en su rostro una serie de rasgos que le recuerdan a los rasgos europeos. Cuando la joven decide ponerse por fin del lado de Gustav y ayudarle a salvar a su familia, en el momento en que es descubierta por Congo Joango y su madre, ella no reconoce ser una traidora, sino que lo que dice es que es blanca y por tanto simplemente está actuando de acuerdo con lo que se espera de su naturaleza, que es ayudar a los suyos.
Lo que hace Tony, por tanto, es replantearse su identidad, porque no hay espacio para algo que no sea o blanco o negro, no hay un espacio para lo mestizo, sino que tiene que elegir uno de los dos bandos, amoldarse a uno de los dos bandos. Lo que sucede es que esa identidad que Tony manifiesta no tiene por qué tener una respuesta clara en el modo en que el resto de personajes la ven. Cuando ella ya se ha declarado blanca, para su familia sigue siendo una negra. Y de hecho, cuando Gustav sospecha que la ha traicionado como parte de su plan para salvar a su familia, vuelve a verla como una negra y es por lo que la dispara y al final la mata. Esto marca un punto de inflexión en el modo en que se caracteriza a los dos bandos en el relato. Hasta ahora, el tipo de palabras y de sustantivos y de adjetivos que acompañaba la descripción de los negros eran siempre relacionadas con la oscuridad, con la sombra y con la ira, con comportamientos violentos. En cambio, los blancos se les distingue por metáforas relacionadas con la luz, con la claridad, con el orden, con el sosiego. Pero el hecho de que Gustav, como blanco europeo, cometa el asesinato que comete por una equivocación y lo haga movido por la ira, le pone al mismo nivel que Congo, Juango y el resto. Este es el momento en el que la parcialidad del narrador en favor de los blancos se rompe de manera más evidente, pero no es el único. Cuando se nos habla de la historia de Congo Juango y de Babecán, al mismo tiempo que se describen todas las cosas terribles que han hecho, se habla del maltrato que recibieron por parte de sus amos o de su antiguo amante, en el caso de Babecán. Es decir, el narrador no pasa por alto las injusticias que los blancos han cometido contra los negros, aunque condene las acciones violentas que están teniendo lugar ahora en la isla. Yendo más allá, se ha señalado que la muerte de Tony simboliza el fracaso de la sociedad por aceptar una tercera vía que escape de ese binarismo entre blancos y negros. El suicidio de Gustav, tras darse cuenta de lo que ha hecho, supone de hecho un reconocimiento de culpa implícito. En cualquier caso, el final es tremendamente irónico, donde se indica que la familia de Gustav traslada los restos de Gustav y de Tony hasta Suiza y que en su honor hay colocada una pequeña placa con sus nombres. El narrador indica que esa placa todavía hoy puede verse como si fuese una proeza, pero en realidad desde el momento en el que supuestamente muere la pareja y el momento en el que Claes redacta el relato no han transcurrido ni siquiera 10 años. En conjunto, esa ironía que subyace al texto contribuye a menoscabar el mensaje pro blanco que parece proponer el narrador, que por otro lado, al ser tan evidente, se convierte en un testimonio parcial del que no puede uno fiarse. Debido a esta ambigüedad, la crítica, sobre todo a partir de los estudios poscoloniales, ha estado dividida en el modo de entender el relato, si hacerlo como un alegato contra la esclavitud o lo contrario, como un texto realmente racista. Desde el punto de vista actual, instrumentalizar la identidad racial puede ser sin duda insensible, pero hay que tener en cuenta que se trata de un texto de principios del siglo XIX y que iba dirigido a un público muy concreto, que era el público alemán de su época. Por otro lado, esto quiere decir también que no puede verse el texto como algo más moderno de lo que realmente era. No tiene sentido introducirlo en la misma corriente de pensamiento que textos de la literatura postcolonial, aunque sí que puede citarse como un precedente, quizás. Al margen de esta discusión, está en entredicho incluso si el tema racial es lo más importante del relato. Volviendo un momento al otro relato de ambientación americana de Kleist, al terremoto de Chile, nos damos cuenta que al margen del hecho mismo del terremoto, que Kleist utiliza como metáfora de la Revolución Francesa para estudiar la viabilidad de esta, lo que es la localización en Chile importa bien poco. No se hace mención alguna a ninguna característica distintiva de la gente que habita Chile y de hecho la ciudad en sí podría ser cualquier ciudad europea. Esto no ocurre en los esponsales de Santo Domingo, donde sí que hay una evidente preocupación por aportar datos históricos y por conferirle a Puerto Príncipe una identidad propia, empezando por esa discusión racial que en una ciudad europea pues sería impensable. La clave para comprender por qué en este caso a Kleist sí que le interesa plasmar ese contexto histórico está en un dato que hemos aportado al principio de la presentación, y es que era un escritor tremendamente activo políticamente y opositor férreo de Napoleón. La revolución haitiana no es más que la primera gran derrota que sufrió Napoleón y de la que se hizo poca publicidad, por así decirlo, en Europa en el momento en que ocurrió.
porque allí Napoleón estaba arrasando por todas partes. Entonces, la crítica ha subrayado esa necesidad, digamos, de reivindicar las derrotas de Napoleón, de crear un modelo que pudiese seguirse en Europa para hacer frente a Francia. En favor de esta idea habla una teoría que se puede leer en la edición de la Deutsche Classic Verlag del relato, en la que se especula con la idea de que Kleist originalmente tenía pensado que la historia de amor entre Tony y Gustav transcurriese en Suiza, no en Santo Domingo. Eso eliminaría por completo la cuestión racial subyacente a la lucha entre blancos y negros, pero mantendría la necesidad, digamos, la idea de utilizar un modelo de la lucha armada contra Napoleón. De hecho, como indica Chele en 2014, esa imagen de Gustav sucumbiendo a su ira y matando a Tony, que le ponía al mismo nivel que Congo Joango, tiene ahora un nuevo sentido, y es que los suizos, en alemán die Schweizer, y los negros, die Schwarze, quedan al mismo nivel, no solo por el comportamiento que han demostrado a lo largo del relato, sino también porque se encuentran realmente en el mismo bando, que es el de los pueblos libres contra el opresor francés. A la luz de lo anterior, resulta tentador pensar que la lucha racial no significa nada realmente para Kleist y que simplemente la utiliza como medio para hablar del verdadero fin, que es el de un conflicto que sirva de modelo para Prusia contra los franceses. Sin embargo, creo que sería demasiado simplista simplemente omitir toda esa discusión racial de la que hemos hablado con anterioridad. Aunque el objetivo principal de Kleist con este relato pudiera ser otro, pudiera ser el tema político y no hablar de si es ético o no tener esclavos o de las diferencias entre blancos y negros, Kleist era perfectamente consciente de los estereotipos que estaba utilizando y de los tópicos literarios que estaba utilizando. Cuando utiliza la imagen del bárbaro como para caracterizar a Congo Juango y cuando utiliza el tópico también de la salvaje seductora en Tony, él sabe perfectamente la reacción que eso va a causar entre sus lectores, que están acostumbrados a leer novelas ambientadas en paisajes exóticos. Es decir, Kleist de algún modo está instrumentalizando esos tópicos raciales que existen entonces en la Alemania del siglo XIX. ¿Con qué fin? Pues bueno, si hemos hablado antes de que en el terremoto de Chile se discute sobre la viabilidad de la revolución, aquí en los esponsales de Santo Domingo hay dos temas en paralelo. Uno es el de la viabilidad de la lucha armada contra Napoleón y otro es la revolución en sí, como ya sucediera con el terremoto. En este caso, la revolución que inician los esclavos. Y el tema es que para Kleist siempre cualquier revolución violenta, por muy nobles que sean las ideas al principio, siempre va a fracasar. Es una constante en su literatura, porque no se puede pretender que una sociedad asimile cambios y que son impuestos de una forma radical y rápida sin que antes se haya hecho un trabajo de educación de esa sociedad. ¿Qué es lo que está haciendo entonces? Pues igual que ya criticase el proyecto revolucionario en el terremoto de Chile y en otros de sus textos, aquí está usando la imagen del bárbaro negro, que está muy arraigada en el subconsciente colectivo, en el imaginario europeo de su tiempo, para criticar ese arranque revolucionario. En conclusión, y ya para finalizar esta presentación, puede decirse que la discusión en torno a la esclavitud y la revolución haitiana en sí misma no son el debate principal que Kleist tenía en mente a la hora de escribir Los esponsales de Santo Domingo. Pero es innegable en cualquier caso que Kleist aprovecha todas estas cuestiones para que entronquen con su proyecto político y pueda ilustrarlo. Muchas gracias por su atención.